Bienvenido al podcast de Pasión por el Talento de ERIAC Capital Humano. Con más de 55 años, somos la asociación líder de ejecutivos de recursos humanos que promueve la vinculación y el desarrollo de los responsables de la función en capital humano. En nuestro podcast podrás escuchar contenido de alto impacto y gran valor en temas como entendimiento de negocio, talento y cultura, sentido humano y tecnología. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Pasión por el Talento de ERIAC Capital Humano. Mi nombre es Claudia Pulido, soy gerente de recursos humanos en la empresa Grote Industries de México. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Se trata de Fidel Antuña. Él es gerente de relaciones laborales en CITSA. Fidel, bienvenido. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Ariac, por la invitación y qué gusto, ¿no? Qué gusto estar con ustedes compartiendo esta tarde, esta mañana. Muchas gracias. Fidel, para empezar, vamos a platicar un poco de ti. ¿Te gustaría platicarnos un poquito más acerca de ti, de cómo has llegado hasta este momento de tu vida? La pusiste muy interesante. Hablaría, pues yo, de la etapa de la llegada acá a Monterrey, como irán escuchando mi tonillo. Yo no soy de acá, soy de Yucatán. Y bueno, ya llevamos 7 años viviendo en esta bella tierra. Llegué como director jurídico a la Coparmex. Posteriormente fui invitado a formar parte del equipo de CITSA. Y hoy, pues, muy agradecido con Dios, con la vida, de estar y ser parte de ERIAC, ¿no? De ser parte de este gran equipo que significa ERIAC Capital Humano. Y antes de eso había estado en la Ciudad de México, trabajando en el gobierno y en algunos despachos laborales. Y bueno, hoy mi pasión también es el tema y el mundo laboral y el mundo de los recursos humanos. Así más o menos, Claudia, ahí vamos. Muy bien, muy bien. Y bueno, para conocer un poquito más de ti, de tu forma de pensar, si tú no te hubieras dedicado a lo que te dedicas hoy en día, ¿qué te hubiera gustado hacer o hacer? En una etapa de mi vida fui político, la etapa más triste, y fue muy rápida, gracias a Dios. No fui diputado federal, a esa no regresaría. La etapa linda de mi vida yo creo que fue y sigue siendo la docencia, ¿no? El poder aportar a los jóvenes, a las nuevas generaciones, el aprender cuando estás en el aula, poder aprender de los alumnos, aprender del profesorado. Yo creo que es la parte más hermosa que existe, ¿no? Cuando puedes devolver un poco de los conocimientos que has adquirido a través del tiempo, a través de los estudios, a través de tu trabajo, a través de las relaciones que tienes, de las amistades, de formar parte de organizaciones que te retroalimentan. Y yo creo que sería, si yo quisiera ponerlo, sería la parte que me gustaría, en este caso, de mi vida, y poder concluir una etapa profesional. Me gustaría concluirla regresando a la docencia completamente, ¿no? Doy clases, pero regresar por completo a la docencia. Yo creo que eso es lo más bonito que tenemos. Sí, compartir un poquito de lo que hemos recibido dentro de la carrera, ¿no? Sí, 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 sí. A veces, pues sí, el tiempo te da oportunidad de adquirir muchas cosas y a veces es difícil por los tiempos como vivimos en este mundo. Y por eso decir que en una etapa posterior, en una etapa ya pues de jubilación o algo, poder regresar al aula. Muy bien. Bueno, Fidel y yo somos parte del comité laboral en ERIAC. Y bueno, dentro de todos los temas laborales que hemos visto, muchos muy importantes en las reformas laborales que hemos tenido en los últimos años, tenemos el tema del día de hoy, que es el tema del REPSE. Y pues bueno, empezamos y entrando ya en tema técnico. ¿Podríamos platicar un poquito, Fidel, acerca de antecedentes del REPSE para más o menos poner a nuestra audiencia en sintonía de lo que se trata? Yo creo que si quisiéramos, en este caso, en una charla de amigos, es como hablar del fútbol, ¿no? Uno es rayado, en esta tierra o eres rayado, o eres tigre, o eres tigre, o eres rayado. Y yo creo que el 23 de abril de 2021 marcó un paradigma en el mundo laboral, ¿no? Se publica el decreto en el Diario Oficial de la Federación, se reforman una serie, pues, varias leyes, en este caso no solo la ley laboral, porque muchas veces dice, no es una reforma laboral, no, es una reforma más allá, es una reforma laboral, fiscal, de seguridad social,
y cambia mucho la percepción que se tenía desde la empresa, desde el mundo laboral, en este nuevo mundo, al prohibirse en sí el tema de la subcontratación, ¿no? Al quedar, en este caso, prohibida totalmente, pero generarse un esquema jurídico legal permitido para cierto tipo de empresas. Entonces, yo creo que ese es el gran cambio que ha habido en el mundo laboral del 2021. Ha habido otros en el 2019 con las reformas laborales, pero este mundo, en la forma de concebir, la forma de organizarnos en las empresas, de organizar el mundo del trabajo, vino a revolucionar mucho, tanto para las empresas que contratan servicio como las empresas que prestan servicios o realizan obras en su caso. Y yo creo que eso sería el tema de la subcontratación. Era un tema relevante, Laura. Correcto. Sí, y definitivamente, pues muchas empresas tuvieron que hacer cambios estructurales, ¿no? Para poder cumplir con los nuevos requerimientos. Sí, sí, porque tenemos de ambos lados, ¿no? Por ejemplo, tenemos del lado del que prestaba servicios, en su caso tuvo que, no todos, pero por ejemplo, lo hermoso de Nuevo León es cuando me dicen, oye, que si dijeras algo de Nuevo León, pues diría la forma de organizar el trabajo, ¿no? El cumplimiento muchas veces que tienen las empresas nuevoleonesas, esa cultura que se generó de cierta etapa de empresarios, de voltear a ver a los trabajadores y hacerlos parte también de la riqueza. Entonces, el primero sería, algunas empresas tuvieron que cambiar y tuvieron que solicitar sobre todo el famoso REPSE, que era registrarse en ese famoso registro, obtener el famoso, que no se dice permiso, pero sí es un permiso para poder operar bajo este esquema de subcontratación y todo lo que iba a significar, ¿no? Para las empresas que contratamos, porque muchas veces empieza esa preocupación, no, es algo terrible, es algo engorroso. Pues yo creo que en una parte podemos poner una parte positiva porque nos vino a dar cierta certeza jurídica de a quién estábamos contratando. Porque tú ya sabías que por lo pronto ya había tenido que obtener el REPS y por lo pronto tuvo que llenar ciertos requisitos en una plataforma y hacer un proceso y contratar tal vez a algún especialista y todo de manera positiva. Hay los casos, por tristeza, negativos para las pymes, para una empresa donde el dueño es el contador, es el administrador, es el RH y a veces hasta el que cobra en la entrada para entrar al restaurante o cobra la tarifa. Entonces, una tarea más, una acción más, pues contratar a una persona, allá se dificultó. Pero si lo viéramos y si lo vemos de una manera positiva, fue una forma también como las empresas agarramos una certidumbre de a quién estábamos contratando. Entonces, yo por allá lo veía un tema positivo, un tema de aprendizaje también para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Siempre el gobierno y los gobiernos que sean tienen problemas para tener personal, no hay suficiente personal. Entonces se salió un registro y empezó, aunque fuera una plataforma, tenía que ver que revisara, y empezó a haber ciertos atrasos, ciertos cuellos de botella. Al principio todo era REPSE, para asegurarte tú como empresa, cualquier cosa, si entras a mi empresa, cruzas la puerta, necesitas REPSE. Y empezamos todos en los webinars y en los cursos y en las pláticas y fueron creo que 5 o 6 meses, ese primer año de alboroto, de poder, por el temor que había de las sanciones penales, de perder en este caso el tema fiscal. Entonces nos revolucionó y por fortuna yo creo que pasó algo también. Los RHs, la gente encargada del factor humano, de la parte más sensible, de la parte más importante de una empresa, también tuvieron que revolucionar y evolucionar. Tuvieron que irse al aula, tuvieron que estar acá en ERIAC con cursos, con pláticas, para entender cómo estaba cambiando todo y cómo podíamos ver pues el lado positivo de lo que estaba sucediendo en México. Sí es, y de hecho, al principio había mucho desconocimiento para muchas empresas, mucha desubicación de qué sí, qué no podías hacer y inclusive retrasos en la operación, porque pues muchas empresas tenían contratadas agencias con personal que realizaba la misma actividad que el personal propio, nada más que lo tenías y te facturaban aparte. Y con este cambio ya resultó algo completamente diferente Sí, para sí, sí, este manejo. yo creo que fue un año atípico para todos, ¿no? Yo creo que las áreas operativas más difíciles eran la gente de recursos humanos, el área fiscal, para poder empezaron a aparecer también cosas positivas, herramientas, empresas que empezaron a dar servicios, que ahorita platicaremos un poco para el manejo de esto, pero yo creo que sí hubo también en ese desajuste, pues
pues tú le pedías a todos los reps, oye, no me voy a poner una condición que me clausuren con una multa, porque además las multas son considerables. Entonces decíamos, espérate, ¿sabes qué? Arréglate. Y sí, empezamos a afectar. Y también pasó algo. En el caso de las empresas de prestación de servicios es una cosa, pero en el caso de obra, ese submundo, ese mundo tan difícil de la obra, pues el que construye no tiene a todos, porque pues yo construyo, soy un desarrollador, bueno, pero el aluminiero es independiente, el plomero, oye, todos tienen que estar en mi empresa, bueno, pues empiezan a haber gastos. Y a veces sí existen tres Méxicos, es innegable, el México del norte, el centro y el sur. Entonces, en algunas zonas del país se cumple mejor o se cumple más con la ley y en otras no. Entonces, esto también vino pues a poner, en este caso, ante la luz algún problema que teníamos de algunas malas empresas, algunas empresas que, pues en este caso, pues habían evitado pagar eh, PTU o tener un sueldo correcto a los trabajadores. Y entonces nos permitió también a nosotros, oye, ¿sabes qué? ¿Para qué me meto en riesgo? Ya descubrí que esta empresa, o nos salían las alarmas de repente en el portal, no estaba al corriente en IMSS, no estaba al corriente en el Infonavit, espérate, ¿sabes qué? No puedes entrar hoy, regularízate, regresamos en unas semanas desde que estés regularizado. Claro. ¿Cuáles, para puntualizar un poquito, cuáles son las empresas, qué giro de empresas o qué tipo de empresas son las que tienen que estar registradas en el REPSE? Bien, primero, pueden ser personas físicas y personas morales. Si Ujú. se trata de personas físicas, tienen que ser personas físicas que tengan trabajadores contratados. Si es una persona física que da su servicio, no. Eso lo volvieron a definir hace unos días la Secretaría del Trabajo y el director de inspección. Entonces, personas físicas y personas morales que presten servicio a un tercero. Y lo más importante es que el objeto social de una y otra no choque. Por ejemplo, yo soy una empresa que fabrica pues, botellas de agua. Tengo una planta que fabrica botellas de agua. No puede ser que los trabajadores que me operen la planta me los esté dando un tercero, porque ya es una subcontratación ilegal. Ahora sí, puede ser que yo tenga contratado el servicio de vigilancia en mi planta, el servicio de limpieza, ciertas cosas de mantenimiento, lo tengo contratado con un tercero. Y ese tercero va a tener que tener el REPS. Ya no es una empresa de servicio, me van a construir una planta, contrato una empresa que me va a construir una planta gigante. Pues esa planta, esa empresa va a tener REPS porque va a entrar a mis instalaciones a construir, pues tal vez una nueva nave y con ciertos equipamientos y todo. Entonces, son empresas que prestan servicios de obra especializada y que ponen servicio a trabajadores o empresas, en este caso, de obra, construcción, que me están prestando un servicio a grandes rasgos, a grosso modo, y que entran a mis instalaciones porque también ha pasado, oye, me presta un servicio. ¿Quién es? Es una persona, es un laboratorio. Vienen y entran, toman una muestra del subsuelo, se van y se van a sus laboratorios y están, no, esa no califica, porque no está realizando el trabajo permanentemente. Ella va a tomar una muestra y casi todo lo realiza en su laboratorio. Y entonces hemos ido aprendiendo en estos 3 años, ¿no? Ahorita, por desfortuna, apenas estamos aprendiendo, estamos llegando al año 3 y ahorita vamos a platicar que nos toca renovar otra vez el REPSE. Pero es lo interesante, ¿no? Por eso digo, el mundo se ha ido moviendo. Y lo otro que nos pasaba, Claudia, interesante, y creo que te pasó y le habrá pasado a muchos colegas, de repente nos ponían así en la pantalla, oye, para que platiques el de la empresa, porque él dice que no califica, que fue con su contador, su despacho contable, y él dijo que no es REPSE, que no califica. Entonces explicarles, oye, tu objeto social es el mismo, y entonces no es. Entonces yo creo que todos, y estas experiencias nos han servido para reinventarnos también, ¿no? Como dice hoy, la paz laboral, el esto, o sea, hemos vuelto a tener que desempolvar los libros o a nuevos libros porque ha cambiado esto y entender todo este cambio que se está dando, que además no va a parar, el mundo laboral está cambiando muy rápidamente. El espíritu, a final de cuentas, de la implementación de este registro y de normar el outsourcing fue muy relacionado con la situación del reparto de utilidades, ¿no? Y la formalización de los trabajos. En ese sentido, muchas empresas tuvieron que ordenarse y se arregló una situación que de alguna manera era un recurso, pero que se abusó de ese recurso y por eso se llegó a esto, ¿no? Sí, efectivamente, o sea,
Se abusó de una figura que existía, que era una figura jurídica en este caso. Se abusa y como todo, ¿no? Llega el momento que ese abuso lleva a un cambio. Y yo creo que también ha sido un cambio provechoso. Pero por eso repito, a veces hay varios mundos en México, hay varios tipos de los Méxicos. Entonces, los famosos talleres. O sea, hay un mundo, hay un submundo que este tema del REPSE todavía está migrando y todavía se está entendiendo. Pero el principal problema era el tema del reparto de utilidades, que todavía sigue siendo un tema por definir, ¿no? Otros países no tienen como tal el reparto de utilidades, tienen otras figuras alineadas sobre todo, pues, ¿a qué? A la productividad, a la competitividad. Y estos premios, estos estímulos son relacionados con esto. En el caso del reparto de utilidades en México, pues todavía no hay un orden correcto porque el empleador sigue diciendo, oye, todo lo que entre a veces, pues hasta mi propia inversión, un préstamo, me lo cuentas como utilidad por el sistema como está creado. Entonces también existe un desbalance hacia el empleador, porque también necesitamos que el empleador invierta en nueva maquinaria, en nuevos equipos, en nueva infraestructura. Y tal vez por eso a veces se abusó de esta figura. Pero yo creo que se tiene que generar un equilibrio poco a poco también de ambos sectores. Tienen que ganar los dos sectores, porque pueden haber muchos empleados con mucho reparto de utilidad, pero si no hay empresa, pues no hay nada que repartir. Entonces, Exacto. esa es la transformación que tenemos que dar también y el sentido, ¿no? Así es. ¿Cómo has visto tú que las empresas han implementado este control? ¿Han implementado nuevos puestos que intervengan en este control? La misma área de compras se tuvo que involucrar, tuvo que aprender de esas situaciones para poder verificar o fiscalizar esto antes de contratar un servicio. ¿Cómo lo han practicado las empresas, de acuerdo a tu experiencia? Mira, por ejemplo, nosotros, ¿qué sucedió? Nosotros, pues se generó un área de coordinación de contratistas eh, encabezada por una mujer, Adriana Hernández. Tenía que ser mujer para que hubiera orden. Y efectivamente, siempre digo, tenía que llegar Adrianita perfectamente, un control absoluto de qué se hacía y cómo se hacía. Y a su vez generar un equipo, una sinergia entre las áreas que a veces no hay comunicación, el área de adquisiciones, el área fiscal, el área de abastecimientos, el área de operación y el área jurídica con seguridad. Y para estar todos, oye, no empieces un proceso porque les tienes que hacer el conocimiento, las reglas a las empresas del REPS. Y arranca tu procedimiento, abastecimientos, tu licitación, invítanos a las reuniones para que revisemos que estén con todo. Porque de repente nos llegaban, ese primer año nos llegaban, oye, ya llegó la empresa, ya está firmado el contrato, y llegaba el día que iba a iniciar la empresa y en la puerta la paraba Adrián, o la gente de contratistas. Parado porque no tenía. Entonces regresaban, oye, me estás parando esto. Y entonces se empezó a detectar desde el primer paso, había que cambiar. Y yo creo que casi todas las empresas fue así, ensayo y error. Ya después, en el segundo año, han empezado a llegar herramientas tecnológicas que creo que nos están facilitando un poco la vida. ¿Y cómo? Pues más o menos el mismo proceso. La empresa desde el proceso licitatorio sube la información en una plataforma. Este es un servicio tercerizado. Esta empresa en esa plataforma revisa que hay un cumplimiento, que están alineados objetos, SAT, IMSS, Infonavit, cumplimiento de todo esto. Y boom, se palomea y ya sigue la empresa con el proceso licitatorio. Ya está contratada, arranca los servicios y está mandando avisos mensualmente en un semáforo. Yo creo que la tecnología ha venido también a ayudarnos un poco. También, no todas las empresas pueden entrar y gastar este tema tecnológico y algunas tuvieron que su cuadrito Excel, su plataformita y así hemos tenido que inventarle, oye, todos los lunes lo primero que hace el responsable es revisar que el REPS esté vigente. Todos los miércoles, una vez al mes, se les pide a ellos que nos traigan también donde está pagado el IMSS y el Infonavit independientemente, porque otra cosa que ha pasado es que se vino a detectar que también hay diferencias entre el portal del IMSS Infonavit con el portal de REPS. Es decir, que la información del IMSS y del Infonavit tarda una semana, 15 días llegar al REPS. Entonces puede ser que no esté pagado algún servicio, no esté pagado el IMSS y aparezca en el REPS. O de repente puede ser que en el REPS se lo paren porque tiene algo que no ha pagado, pero ya lo pagó, solo que no ha avisado. Entonces, yo creo que ha sido
3 años de mucho aprendizaje, pero nos ha ayudado las herramientas, nos ha ayudado mucho los espacios como el de ERIAC, de diálogo, de plática, de autoaprendizaje, para poder ir definiendo en las empresas, pues, manuales, procesos, herramientas que nos puedan ayudar al día a día para operar este nuevo sistema del REPS. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y qué consecuencias existen? Hablábamos hace ratito de multas. ¿Qué pasa si una empresa no está al tanto de todas estas obligaciones? Pues vamos a dividir esto que vamos a primero recomendaciones, antes de darle lo triste y lo difícil. Recomendaciones, hagamos las cosas bien desde el principio. Yo creo que siempre les decimos los RHs, oye, desde el principio vamos a hacer bien el proceso de contratación, desde el principio que esté con todo cumpliendo, que tenga su REPSE, que tenga todo. Evítame, en este caso, la pena de tener que parar. Entonces, esa es una gran recomendación, pero no es una recomendación nada más porque me estoy facilitando el trabajo, porque al final el trabajador que corra un riesgo dentro de mi planta y tenga un accidente de trabajo, Dios no quiera, pues el primer problema que va a enfrentar es que pues tal vez no tenga el servicio del IMSS que no estaba a pagar. Entonces entendamos nosotros como seres humanos, como padres, madres, esposos, parejas, hijos, que pues es una gran responsabilidad y podemos dejar en el desamparo una familia por una muerte, por un accidente. Entonces, veamos también el REPSE como una forma de auditoría que nos puede ayudar. Oye, ya tengo el REPSE, me está ayudando para dar cumplimiento, para verificar. Esa es una de las grandes recomendaciones. Veámoslo como un aliado para hacer bien las cosas, para romper paradigmas hasta en la propia empresa con otras áreas. Oye, es que ese de RH definitivamente, o el de seguridad. Oye, lo dice la ley. ¿Lo hacemos o lo hacemos? ¿No? Pues sí lo hacemos. Podemos ser. Y en el caso de las consecuencias, pues las consecuencias inmediatas cuando se cancela el REPSE, te habla la Secretaría hoy por hoy de 2,000 REPSES cancelados en estos 3 años. En el año pasado nada más, con 60 millones de pesos en multa. Eso es lo que ya está informando la Secretaría, ya está informando en estos meses Alejandro Salafranca, que es el titular del área de trabajo digno. Y entonces, ¿a qué me arriesgo? Bueno, que le cancelen la empresa, que le ponga una multa, que me ponga una multa a mí, pero que yo pierda la deducibilidad y después que pueda tener otras consecuencias en materia penal por haber contratado a una empresa que no cumplía. Y que yo lo dejaría, siempre lo digo cuando platico con los amigos, eso ve lo importante, vete al lado y al factor humano. Esta es una herramienta que nos puede ayudar a evitar y recordemos, nosotros, alguien me decía un día, no, Fidel, es que mi tarea es cuidar los dineros de la empresa. Y no, nuestra tarea es gastar hasta el último centavo de la empresa en los trabajadores. Ya vendrán los auditores, nos jalarán las orejas, nos llamarán la atención, pero nosotros es gastar bien el dinero de nuestros trabajadores en capacitación, en temas de productividad, en sus uniformes, en todo. Y pedir, y pedir, y pedir, y pedir. Esa es nuestra tarea. Entonces, si tenemos una empresa que el REP se lo ve como una área de oportunidad para verificar el cumplimiento, pues el tema de las consecuencias y las sanciones queda en segundo término. Y sí, las consecuencias de las sanciones sí son fuertes para la empresa, puede llegar al caso hasta quebrar un negocio, el tipo de multas como están establecidas. Entonces, veamos como una gran oportunidad de hacer bien las cosas. Exactamente, sí, definitivamente tiene que haber una convicción y un compromiso en la empresa, ¿no? Independientemente de estas obligaciones, ya era parte de lo que nosotros teníamos que hacer desde antes, nada más ahora se formalizó. Sí, sí, y se formalizó para bien. Así Porque es. además, mira, Claudia, a veces, pues, cuando tú ves y volteas a ver, llegas a una reunión del consejo de administración y dices, oye, yo tengo 180 empresas con REPSE que trabajan con el grupo, pues es un orgullo también, porque saben muchos y dicen, oye, qué difícil, sí, pero mira, lo logramos esto, y ahorita vamos a tener que renovar 180, porque para nosotros en CITSA somos parte. O sea, el que yo tengo contratistas trabajando con nosotros 35 años. Es una relación ya de familia, ya es una relación, no es una relación de trabajo. Entonces, el que nosotros seamos solidarios con ellos en asesoría, en la capacitación, en llevarlos de la mano, porque no va a poder la Secretaría, no va a poder el gobierno, no tiene capacidad
Por eso vuelvo a repetir, estos espacios son los mejores espacios para difundir esto. Pues entonces nos ayuda. Y si tú tienes 5 o 6 pymes y mañana, hasta con un reto personal, ya tienes 10, y de esas 10, ya 8 son dirigidas por mujeres, oye, pues estás haciendo un cambio sin darte cuenta. Estás cambiando algo en este país, estás cambiando algo en este mundo, estás cambiando algo en Nuevo León. Entonces yo creo que esa es la parte más importante que creo que dejaría, que esa es la parte más importante que tenemos nosotros que cimentar. Este año nos toca renovar, pues veámoslo como una importante de ser copartícipes, colaboradores, con muchas empresas que tal vez no puedan, que no tengan un contador, que no tengan alguien en recursos humanos y un especialista. Bueno, hacer más estos foros, nosotros como responsables en nuestras empresas, ayudar a que puedan obtener, en este caso, para bien el REPSE o renovar el REPSE. Claro que sí. Y en este caso, hablabas de la renovación. ¿Qué más viene en el REPSE aparte de la renovación? ¿Hay cambios legislativos o algo que se esté cocinando por ahí? Bueno, hasta el día de hoy, por lo que se ha platicado con la Secretaría, este año se cumplen 2 años. Se tienen que renovar el REPSE de acuerdo a un esquema que existe, ¿no? ¿Cómo es? De acuerdo a esto vamos a decir que nosotros renovamos nuestro REPSE, lo tuvimos, Claudia, ¿qué quieres? El 1 de septiembre del 2021. Entonces, cuenta 90 días para atrás. Pues en septiembre, agosto, julio, junio. 1 de junio, ¿no? ¿Estoy bien? O ya las matemáticas me salen mal. 1 de junio. Está bien. El 1 de junio, porque siempre dices 90 días antes tienes que empezarlo a tramitar. Entonces dices, oye, como el día 100 o 120, no. A partir de 90 días antes empieza a correr tu término para que lo tramites. Es decir, que a partir del 1 de junio. Entonces trata de tramitarlo los primeros 30 días porque se va a empezar a saturar la plataforma y el sistema. Entonces, recordémonos, no es un tema de mexicanos, es un tema de latinos. Los latinos dejamos siempre hasta lo último para ir a pagar el refrendo del auto, ir a sacar la INE. Entonces, empecemos. Yo el 1 de septiembre obtuve el REPSE y aquí es muy importante, es cuándo se obtuvo el REPSE. No es, hoy es que yo aumenté 3 o 4 o 5 actividades en diferentes meses y la última lo obtuve el 1 de septiembre del año pasado. Entonces, me faltan, no. Es cuando obtuviste por primera ocasión tu número de registro, que te lo dice la cédula. Tu número de registro REPSE, 90 días, a partir de ese día vienes. Y en estas semanas se debe publicar ya las nuevas reglas de operación. Ya están en la página de la COFEMER. Las nuevas reglas se deben de publicar ya en el diario oficial de la Federación. Lo más seguro es que no van a tener mucho cambio. ¿Y qué nos han platicado la Secretaría también? Que están buscando como una oportunidad, en este caso, de que vuelva uno a cargar todo en el sistema, a validar todo, pero también algo tuviste que hacer distinto en estos 2, 3 años. O sea, tu gente tomó algún tema de capacitación, obtuvo alguna certificación, tal vez compraste alguna maquinaria o algún equipo. Aprovecha subirlo para todavía así comprobar más que tienes cierta especialización en los servicios. Entonces empezamos. Ahorita en febrero debe salir publicada. La Secretaría va a estar todo febrero y marzo con la publicidad. La Secretaría del Trabajo, campañas. Aquí en EREAC vamos a tener muchas campañas también de difusión como esta, para que estemos arrancando en abril, marzo, abril, los trámites, se abre el portal nuevamente. Cuidar de no arrancarlo en el día 100 o 120 porque nos han dicho se puede bloquear tu REPSE por el sistema, por la plataforma como se tiene. A partir del día 90 empezar a hacer el trámite. Tener toda la información preparada para el día que se suba y bueno, es subir como si fuera un REPSE nuevo. Vamos a subir todo, vamos a llenar otra vez la información y así determinó la Secretaría. Y bueno, metamos más cosas que estemos haciendo con el REPSE, ¿no? Esa es yo creo que la parte interesante. Si llegas al 1 de septiembre y no lo has obtenido, ese día pierdes el REPSE. No hay de que, oye, hasta ahorita han dicho ellos, si tú no lo obtuviste para esa fecha se cancela el REPSE. Entonces sí, por eso hay que tener mucho cuidado de tratar de no empezarlo a hacer 25 días antes o 30 días antes. Tú vete al día 80, al día 70, en la fecha de tu registro y empieza a hacer tu trámite nuevamente para renovar tu REPSE. Y si eres una empresa que iba a tramitar el nuevo REPSE, pues te vas a imaginar la carga de trabajo también que va a tener la Secretaría. Entonces, si puedes
hoy estoy constituyendo una nueva empresa, voy a prestar estos servicios, cuanto antes puedas hacer el trámite, porque se va a empezar a saturar el portal y también los visitadores o los inspectores que cuenta la Secretaría, pues no tienen muchos también para desplegar por la cantidad de reps que hay. Exactamente. Muy bien, pues nos acercamos al final de nuestro podcast. No sé si hay alguna información adicional que quieras compartir, Fidel, antes de despedirnos, que yo no te haya preguntado o algún tópico que quieras ampliar de lo que ya platicamos. Pero sí, también yo no creo, decías hace un momento, en el tema del REPSE, que haya un cambio legislativo. Hay otros temas como en el tema de PTU y los famosos amparos que hay y hay otras cosas, pero yo no creo que se vaya a cambiar el sistema y no vaya a haber muchos cambios en la plataforma porque le ha dado resultado a la Secretaría, nos ha dado resultado a nosotros. Y otra cosa muy importante porque pues hay que tener cuidado, el REP se trae su QR abajo, una recomendación a los responsables de seguridad, a los de las puertas, a los de RH, verifica. Porque también hay algunas empresas que se ha detectado que falsifican el QR o le mueven algo para que no aparezca la información. Entonces, siempre, como siempre, siempre hay, que me dicen, es que es un mal empresario. No, es que ese no es empresario. Digamos las cosas como son. O sea, no hay malos empresarios y buenos empresarios. El que hace esas cuestiones no es un mal empresario, no es un empresario. Porque el empresario arriesga, emprende, invierte. Y este tipo de gente solo lo que busca es una ganancia fácil. Entonces, revisar muy bien en el portal, establecer que se revise en el portal, tener tu proceso una vez a la semana, revisar en el portal, una vez al mes pedir también los documentos donde está, en este caso, pagado ante el IMSS, el pago del SUA, el pago del Infonavit. Generar un propio esquema sencillo que te permita operar, que te permita evitar los riesgos, que te permita dar cumplimiento. Y entender también que pues va a haber la solidaridad, o sea, otro tema que no hemos platicado es el tema de la solidaridad, porque ya se reconoce que ahí están poniendo a trabajadores a tu disposición. Recuerden que los contratos, siempre hacíamos los contratos y decíamos, no, no se pone a ningún trabajador a disposición ni nada. Por ahí me dice, no, recordé la gran responsabilidad. Al firmar un contrato de prestación de servicios bajo el esquema REPSE, hay ciertas obligaciones. Uno, en el contrato tienes que tener el número del REPSE, el número de trabajadores con los que arrancas, agregar un adendum donde ponga en los nombres, los datos de los trabajadores con los que estás operando en el momento, con los que arrancaste. Y entonces, si la empresa que contrataste despide a alguien de manera injustificada y todo, y hay un tema de solidaridad, Así es. entonces, a ese otro tema que entra que hay que tener mucho pendiente cuando termine mis servicios, tener dentro del clausulado ciertas cosas de responsabilidad para la empresa para que me pueda liberar si la empresa viola algún tema de relaciones laborales con el trabajador, ¿no? Porque también nos va a empezar, el trabajador podrá venir contra mí, el juez definirá que no encontraron, me lo fincan a mí, yo voy a tener que pagar, ¿no? Que eso todavía está empezando a suceder, pero alguien decía, no, 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 es que, pues, no, mis contratos los sigo manejando igual, pero ¿cómo los vas a manejar igual si ya está señalado que hay una prestación de un servicio personal, hay una subordinación, pues, o sea, ya no es igual? Entonces, yo vuelvo a recomendar también a muchos responsables de factor humano, de relaciones laborales, capacítense, infórmense, cambió, porque a veces oyes en algún foro o en alguna plática y de repente, gracias a Dios, llegan a IRIAC a asistir a una plática. Es que yo he hecho esto toda la vida. Es que es como los famosos contratos. Es que yo utilizo contratos eventuales cada 6 meses o les doy contratos eventuales una vez al año. Dice, oye, eso está superado. Pues sí es interesante que está cambiando todo. El mundo laboral está cambiando. El tema del REPSE llegó para quedarse. El que piense, no, yo creo, no, es que si cambia la administración y llega una nueva administración, ese es un tema que ha funcionado. Es un tema que ha llevado también al Instituto Mexicano del Seguro Social a captar más recursos. Hay una mayor captación, ya ha quedado, está declarado en su momento por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la licenciada Luisa María. Declaró también en el tema del IMSS que hubo, no los números que esperaban, ¿eh? Yo creo que no, decían que iba a ser porque confundieron ciertos cambios que hay en diciembre de cierto tipo de empresas que se trabaja por temporalidad.
por temporadas, la pizca, tema azúcar. Entonces, pero sí hubo un incremento en captación, que después llega lo otro para decir, por eso no es una reforma netamente laboral, también es una reforma fiscal, es una reforma de seguridad social. Entonces yo creo que eso es lo interesante y a las cosas siempre hay que verlas del lado amable, del lado positivo y verlas como una herramienta que nos puede servir, ¿no? Yo creo que eso es el gran aporte del REPS, ¿no? Nos gusta o no nos gusta, o sea, llegó para quedarse. Así es. Y no nos queda más que prepararnos para esto. Sí. Fidel, pues de gran valor, la verdad, platicaste muchos tips que muchas empresas podemos verificar que estemos llevándolos, y si nos falta alguno, pues ya nos dijiste muchos cómo. Mil gracias por tu tiempo, mil gracias por toda la información que compartes. La verdad, va a ser de mucha utilidad para toda nuestra audiencia. No, muchas gracias a usted, muchas gracias Claudia, muchas gracias ERIAC. Y yo creo que es importante que aprovechemos estos espacios, ¿no? Es un espacio padre para practicar, para dialogar, para discernir, y yo creo que es un espacio de responsabilidad, sobre todo. Totalmente. Y bueno, pues muchas gracias también a toda nuestra audiencia. Los invitamos a que nos acompañen en el siguiente episodio de Pasión por el Talento. Hasta la próxima. Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como ERIAC Capital Humano. Te esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento.